Hola amigos, ¿qué tal? Seguramente ya se enteraron que al terminar el año 2018 se tiene contemplada la demolición del Estadio Azul. Así es, la familia dueña del inmueble piensa construir en su lugar un centro comercial, pero esta no es la primera vez que sucede algo semejante en la delegación Benito Juárez. Al principio del milenio, también se demolió otro antiguo estadio para construir en su lugar un centro comercial. ¿Sabes a qué estadio me refiero? Aquí voy a contarte. Comenzamos. El Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, actualmente conocido como Estadio Azul, se ubica en la calle de Indiana 255, Colonia Nochebuena, en la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, a un costado justamente de la monumental Plaza de Toros México y cercano a las avenidas Tintoretto e Insurgentes. El Estadio Azul fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 con un partido de americano entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los Aguiluchos del Heroico Colegio Militar. No fue sino hasta 1947 cuando se jugó el primer partido de fútbol entre Veracruz y el Racing de Avellaneda. En el año de 1978, el estadio fue sede de un partido de la NFL disputado entre los equipos Santos de Nueva Orleans y las Águilas de Filadelfia, donde resultaron victoriosos los Santos pese a no ser favoritos. El Estadio Azul también fue conocido por ser sede del Atlante, equipo tradicional de la capital que, debido a su falta de éxito en el máximo circuito del fútbol mexicano, perdió a la mayoría de sus aficionados, buscando nuevos aires en el sureste de la República Mexicana, específicamente en Cancún. Desde el año de 1996, el estadio dejó el adjetivo grana debido a que el Club Deportivo y Social Cruz Azul se mudó a esas instalaciones, pasando a la historia sus años en el Estadio 10 de Marzo y en el Estadio Azteca. Desafortunadamente, en el año de 2016 se anunció que Cruz Azul abandonaría el estadio una vez que culminara el primer semestre del año 2018. Lo anterior debido a que la familia Cosío, dueña del inmueble, y la directiva del club no llegaron a un acuerdo respecto de la renta y tampoco tuvieron fruto las negociaciones para la adquisición del estadio por parte de Cruz Azul. Una vez que se supo esta noticia, empezaron a filtrarse en los medios notas respecto al destino del estadio. Algunas apuntaron a que en su lugar se erigiría un proyecto de vivienda de grandes dimensiones. Otros apuntaron a que se construiría un centro comercial y por último, algunos más dijeron que se llevaría a cabo un proyecto conjunto, es decir, un centro comercial con desarrollo de viviendas exclusivas. Recientemente ha surgido información afirmando que durante el resto de 2018 el inmueble albergará eventos deportivos antes de ser demolido. Así lo afirmó Antonio Cosío Pando, uno de los propietarios del predio. Lo anterior no significa que el estadio esté a salvo, pues se sabe que en la construcción del proyecto que pretende sustituirlo intervendrá la firma de arquitectos Sordo Madaleno, de acuerdo con la información brindada por su titular, Javier Sordo Madaleno, para el reporte México, Infraestructura y Sustentabilidad 2018. Esto parece indicar que en su lugar se construirá un centro comercial que llevará por nombre Arts Insurgentes Sur, mismo que será considerado de lujo. De realizarse Arts Insurgentes, contará con 4 torres corporativas que alojarán a miles de empleados ejecutivos. También hospedará diversas tiendas exclusivas. Aunque la firma Sordo Madaleno dice estar preocupada por la afectación vial que pudiera generarse en la zona, sabemos por experiencias presentes y pasadas que dicha preocupación muchas veces no se refleja en acciones efectivas para coadyuvar a abatir los problemas de movilidad en la capital. Por el contrario, este tipo de obras han sido sinónimo de problemas de agua, tráfico, inseguridad e incluso de pérdida del patrimonio de los capitalinos. El Parque del Seguro Social parece ser prueba de ello. Hagamos un poco de memoria y exploremos la huella que dejó el Parque del Seguro Social para los habitantes de la Ciudad de México y sobre todo para los habitantes de la delegación Benito Juárez. El Parque del Seguro Social se encontraba ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 462 en la colonia La Piedad, Ahuehuetlán, Narvarte de la delegación Benito Juárez. En sus inicios era un espacio privado denominado Parque Franco Inglés entre los años de 1925 a 1936. El primer juego en el parque se llevó a cabo un domingo 25 de junio de 1925. El encuentro sería disputado entre los equipos de México contra Nacional Agraria, obteniendo la victoria el México por un marcador de 7-5 en 14 episodios. En 1940 fue hogar de los 2 equipos más importantes de la época, los Azules de Veracruz y los Diablos Rojos del México. El parque no estuvo exento de escándalos, pues, transcurriendo la década de los 50, parte del graderío de madera se derrumbó, causando la muerte de 2 aficionados.
En el año de 1955, el parque fue adquirido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y se le comenzó a conocer con el nombre de Parque del Seguro. El primer partido bajo ese nombre fue entre los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey, resultando vencedores los capitalinos. También en 1955, el parque fue casa de los Diablos y de los Tigres capitalinos, situación que se mantuvo hasta el año 2000 en el que fue cerrado. En el año de 1985, el Parque del Seguro Social se convirtió en anfiteatro. Aproximadamente 2.000 cuerpos pertenecientes a las víctimas de los sismos reposaron en el césped del estadio mientras eran reconocidos. Los voluntarios debían cubrir de hielo los cuerpos para que la podredumbre no hiciera estragos en los cadáveres. Al respecto, la escritora Elena Poniatowska comentó lo siguiente: llegamos al parque de béisbol del Seguro Social en Cuauhtémoc y Obrero Mundial, al que conocen como Parque Delta, y se me cerró la garganta de la impresión. Empezamos a bajar de la combi todo el material, el formol, los tambos de desinfectante, los fumigadores. Entonces vi el estadio, era como si estuviera en el centro de espectáculos, pero sin espectadores porque todas las gradas estaban vacías. El centro de la arena iluminado y los actores abajo, a la mitad del foro, muertos. Durante 15 días los cuerpos que habían sido sepultados por los escombros y luego rescatados llegaron al estadio. Los voluntarios y equipos de rescate que tuvieron el infortunio de ingresar al estadio durante aquel lapso de tiempo aún recuerdan que, donde ahora es un concurrido centro comercial, olía a la descomposición de miles de cuerpos en los alrededores. Muchos de los cadáveres de víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 fueron dispuestos en modestas cajas de madera de pino y enviados a la fosa común. Algunos otros, menos afortunados, fueron colocados en bolsas con la leyenda "Restos", escrita en la superficie, y también se les envió a la fosa común, en el último y más completo anonimato. En el año de 1999, el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió vender el estadio. Pese a que los dueños de los equipos Diablos y Tigres, Alfredo Harp y Carlos Peralta, respectivamente ofrecieron 90 millones de pesos por el inmueble para mantener a los equipos en la capital, el instituto no aceptó la oferta, decidiendo venderlo a la empresa Autocamiones Central por la suma de 169.069.862.5 pesos, quienes junto a Grupo Gigante y otros inversionistas construyeron el centro comercial Parque Delta, haciendo alusión al mítico estadio de béisbol que se encontraba en el predio. Mientras tanto, los Diablos Rojos del México y los Tigres capitalinos fueron orillados a trasladarse al Foro Sol de reciente creación. El último juego tuvo lugar el día 1 de julio del año 2000 y fue disputado entre los Diablos Rojos y los Tigres, en donde el México resultó ganador por 9-7. El centro comercial Parque Delta fue abierto al público en el año 2005 y, tal como lo auguraban sus detractores, su puesta en funcionamiento implicó nuevos y mayores problemas para los vecinos de la zona e incluso para los habitantes de la Ciudad de México en su conjunto. En el año 2006, el periódico El Universal expuso que el centro comercial Parque Delta ocasionaba un nudo vial en la Benito Juárez, específicamente en las vías Cuauhtémoc y Viaducto, que son de vital importancia en la capital. Lo anterior fue provocado por las filas de automovilistas que buscaban ingresar al edificio desde esa intersección. También se mencionó que las bahías para taxis adaptadas eran insuficientes para las filas de estos vehículos que esperaban pasaje, pues hasta 10 taxis esperaban al mismo tiempo, incrementando el volumen de vehículos estacionados sobre la vialidad. Eso empeora los fines de semana, pese a contar con un estacionamiento hasta para 1.452 autos, el cual resultaba en aquel momento insuficiente. Por aquel entonces era jefe de delegación Fadlala Cabanignaire, quien debía vigilar que el centro comercial operara en cumplimiento con las medidas de mitigación. Sin embargo, Parque Delta comenzó a funcionar antes de haber cumplido con dicho requisito. Al respecto, el entonces titular de Planeación y Vialidad de la extinta CETRAVI, Mario Cepeda, indicó que no se explicaba cómo pudieron los dueños de Parque Delta contar con la licencia de ocupación sin haber concluido con las medidas de mitigación. Por su parte, el exdelegado Fadlala Cabani, quien por cierto actualmente se erige como candidato puntero para gobernar la alcaldía de Benito Juárez por el partido Movimiento Regeneración Nacional, indicó haber entregado la licencia de ocupación antes de haber cumplido con las medidas de mitigación, bajo el argumento de que son afectaciones que no se podían adivinar que sucedieran. Suponemos que la señora Cabani solo sabe vender muebles y no conoce de estudios de impacto.
Otro de los argumentos de Acabani fue que la pronta apertura de la plaza, incluso sin cumplir con las medidas ya mencionadas, se debió a que, y cito, sabemos que se está afectando la vialidad, pero eso solo se sabe justamente con el funcionamiento de la plaza. La licencia se les dio por la sencilla razón de que pudieran iniciar los trámites de apertura de negocios y con ello generar fuentes de empleos. Según Fadlala, existió un cambio de medidas. Se transitó de las propuestas por Sedubi a unas que propuso el consorcio constructor, dado que según el ahora candidato, beneficiarían a los habitantes de la zona. En su texto, el Universal menciona que dichas obras se refieren al cambio de tuberías de agua potable y drenaje, sobre todo en la calle de Xochicalco que, debido a las obras de la plaza, se hundió y registró varias fracturas, pero a la fecha de la publicación, que data del 28 de julio de 2006, no se había realizado obra alguna que beneficiara a los vecinos de la Narvarte. Es de señalarse que hasta la fecha, y pese a la construcción de un segundo estacionamiento para el centro comercial, la zona sigue siendo abatida por el tráfico, lo que se puede constatar a través de los reportes ciudadanos que se realizan en diversas plataformas digitales como Waze, Google Maps y Twitter. Por supuesto, también lo puedes corroborar visitando la zona, sobre todo los fines de semana. Otro problema derivado de la demolición del Parque del Seguro Social y la construcción del Parque Delta explotó en el año de 2013. El consorcio dueño del centro comercial y Grupo Danos comprendió que la plaza registraba un problema de estacionamiento desde el año 2005 en que fue inaugurado, por lo cual se dispuso a ocupar un predio cercano, propiedad del gobierno del Distrito Federal, el cual correspondía a la 8ª Agencia de Policía o del Ministerio Público, ubicada en la esquina de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, Eje 1 Poniente. El gobierno capitalino, ya encabezado por Miguel Ángel Mancera, se encontraba dispuesto a ceder ante los intentos de los empresarios por comprar el predio de la 8ª. Sin embargo, el ahora candidato del PAN para el Senado de la República olvidó que el inmueble se encontraba catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dado a que se hallaron restos prehispánicos y virreinales, lo cual debió derivar en la clausura de la obra. Pero como suele suceder en estos casos, no fue así. Los vestigios virreinales encontrados correspondían al templo de Nuestra Señora de la Piedad, así como de un convento dominico anexo, mismos que fueron dañados cuando fue construido un cuartel militar en el siglo XIX, y posteriormente cuando se construyó en el mismo sitio la 8ª Agencia de Policía en la década de los 40. Además de los restos mencionados, en el predio se encontraron un fresco del siglo XVI, osamentas, vasijas y fragmentos de cerámica prehispánica. Por otra parte, la publicación periódica La Jornada subrayó que a principios de los años 40 el predio donde se encontraba la 8ª fue cedido por decreto presidencial a las autoridades capitalinas como un bien para la utilidad pública, de tal suerte que la construcción de obras por un particular contravenían esta disposición presidencial. Pese a ello, el 20 de noviembre de 2014, el gobierno capitalino, encabezado por el ahora panista Miguel Ángel Mancera, decretó la desincorporación del predio que albergaba a la 8ª, dejando de ser patrimonio inmobiliario del Distrito Federal y facultándolo así para venderlo. Cabe señalarse que la 8ª fue demolida en su totalidad antes de la entrada en vigor del decreto en comento, pues fue en diciembre de 2013 cuando el consorcio relacionado con Parque Delta desapareció el edificio. De esa manera se acabó con el último edificio que recordaba que en ese lugar se ubicaba el pueblo de La Piedad, Ahuehuetlán, Narvarte. A posteriori, el INBA negaría que el edificio se encontrara catalogado. Sin embargo, sí mencionó que la 8ª, el edificio construido en 1945, era de una arquitectura relevante cuyo estado actual era bueno. Ante los reclamos de los vecinos del actual Narvarte, el consorcio constructor y las autoridades acordaron construir un museo y casa de cultura que beneficiara a la ciudadanía, albergando en el inmueble los restos arqueológicos hallados en el sitio, así lo indicó Cristian Gallegos del colectivo Voz de Narvarte, esto en el año de 2015. Ya en 2018, la disputa aún no ha terminado. Los vecinos de la demarcación denuncian que los objetos hallados en el sitio fueron sustraídos, entre ellos los cuerpos de virreyes de la Nueva España que se encontraban sepultados en el sitio,
Supuestamente las autoridades habrían inaugurado en 2016 una casa de cultura con la finalidad de resarcir el daño ocasionado a los habitantes de Ahuehuetla Narvarte, pero apenas un año después de su apertura hubo un intento de desalojo para ceder el lugar al centro comercial Parque Delta, acusando que durante ese intento existieron agresiones en contra de los vecinos. Más tarde, el sitio que albergaba la casa de cultura fue clausurado. Para enero de 2018, el lugar seguía clausurado, encontrándose los vestigios históricos abandonados y advirtiéndose en la entrada que el predio será ocupado para una asociación civil con un objeto distinto al previamente acordado con los vecinos. Por lo anterior, los vecinos de Ahuehuetla Narvarte exigieron la devolución de los 350 metros cuadrados ocupados por la Casa de Cultura, de un total de 4.216 metros que ocupa actualmente el estacionamiento del consorcio privado. Al momento se ventilan 900 denuncias por daños ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Capitalina por estos mismos hechos. Este pequeño resumen es la historia del Parque del Seguro Social. Pretendemos que los vecinos de Benito Juárez se percaten de los problemas que implica la proliferación de este tipo de obras que no benefician directamente a la comunidad y que por el contrario, sí le perjudican. La demolición del Parque del Seguro Social con la finalidad de ser reemplazado por un centro comercial ha sido probablemente una de las afectaciones recientes más graves que se le ha ocasionado a los vecinos de la alcaldía de Benito Juárez, y ahora, con la inminente demolición del Estadio Azul, está por repetirse la tragedia. Por más atractivo que pueda resultar un centro comercial a la luz de nuestra sociedad de consumo, debemos pensar que nuestra salud física y psicológica está antes que los intereses privados de especulación que se pretenden cristalizar con la puesta en marcha de este tipo de obras. Espacios tan grandes como el Estadio Azul o Parque Delta pudieron ser empleados en obras sociales de mayor trascendencia ante problemas tales como la escasez de agua, la carencia de espacios públicos de esparcimiento y la urgente necesidad de recargar el manto freático de la capital. Desafortunadamente, el poco lustre con que revisten ese tipo de obras a nuestros gobernantes los lleva a declinar por opciones más vistosas y populares entre las masas. Ojalá cambiemos nuestra manera de pensar, empezando por nuestros dirigentes políticos. La historia es experiencia de vida. No olvides suscribirte. Estamos muy interesados en saber qué opinas sobre nuestros videos. Deja tus comentarios abajo y por favor, activa la campana para recibir las notificaciones del canal.